¿Cómo están amigos de Videos Mundo? Estamos con las últimas noticias y urgentes de Venezuela. Informarles que Nicolás Maduro, con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia, prácticamente ha suprimido los poderes y las atribuciones de la Asamblea Legislativa Nacional. Los acontecimientos actuales que están ocurriendo en Venezuela no son eventos causados recientemente, ya que existen hechos históricos que marcaron a la política y están afectando en la actualidad. En la historia venezolana podemos ver efectos desde 1878. En este año se iniciaron las prácticas de explotación de petróleo. En esta época experimentó una transformación económica al adaptarse a la explotación del petróleo, convirtiéndose en uno de los primeros productores a nivel mundial. Con este método, Venezuela empezó a experimentar de manera definitiva un desarrollo económico, político y social. La industria petrolera en Venezuela logra nacionalizarse asumiendo la propiedad y el control absoluto de la industria en 1976. El movimiento chavista toma inicios en 1992, donde oficiales de las Fuerzas Armadas de baja y media graduación decidieron tomar armas e intentaron hacer un golpe de Estado al entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Después del intento del golpe de Estado, se agudiza la crisis política del gobierno del presidente Carlos, y debido a que ésta venía atravesando serios problemas de gobernabilidad, llegaron a su destitución en 1993. No fue hasta 1999 que Hugo Chávez, líder de la insurrección militar del 4 de febrero de 1992, llegó a un triunfo electoral. Su posterior toma de posesión inicia el proceso de transformación más importante desarrollado en Venezuela durante el periodo democrático. Este proceso tiene como punto de partida la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, la cual fue la principal promesa electoral de Hugo Chávez, refundar la República. Este mismo año, el gobierno obtuvo el control total de la industria petrolera. El 11 de abril de 2002 se produce un golpe de Estado a partir de un fuerte periodo de protestas organizada por la oposición venezolana a raíz de la aprobación de una ley habilitante por parte de la Asamblea Nacional. Esta ley otorgaba poderes especiales a Hugo Chávez para legislar 49 leyes que afectaban a múltiples ambientes del país. Posibles causas a estos actos indican el anuncio de días previos de una devaluación del 20% del bolívar y una reducción del 22% en el gasto público, lo que causó un malestar en la población. El fallecimiento del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, se produjo el martes 5 de marzo de 2013 en la ciudad de Caracas. Su causa de muerte fue un fuerte ataque de cáncer que le ocasionó una infección respiratoria, lo que finalmente le quitó la vida. Su fallecimiento trajo como consecuencia un desconcierto del país, ya que estaban sin presidente y el pueblo venezolano sería llevado nuevamente a elecciones presidenciales, por lo cual el comandante Hugo Chávez refirió a Nicolás Maduro, por lo cual los seguidores socialistas tomaron su palabra y dieron su voto a Maduro. Finalmente, en 2014, se desataron protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, como consecuencia de la delincuencia, el alto nivel de inflación y la escasez de productos básicos. Se conoce que más de 800.000 personas participaron en las protestas de 2014, los cuales registraron 854 heridos. El Polo Patriótico es un grupo político de Venezuela que apoya la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana está basada en el ideario del libertador Simón Bolívar, con la idea de unir a los países de América Latina y del Caribe en un solo bloque económico, político y social, para hacer frente a las intenciones colonistas o imperialistas de los países poderosos. Pero a pesar de esto, lo que causó fue que sus ciudadanos estén más divididos.
Esto se pudo causar por la corrupción de los líderes. Esta corrupción causó lo contrario de un gobierno socialista y creó una estructura más jerárquica. Entre las prácticas más corruptas habituales se encuentra la utilización de un cargo público para beneficio propio, quienes buscan enriquecerse con un sobreprecio en las obras y servicios públicos. Por ejemplo, Johnny Rahal, diputado de Primero Justicia por Nueva Esparta, dice que todos los días llegan reportes de que el servicio de agua lo están cobrando con sobreprecio. Otro ejemplo a mayor escala es que la Cámara de Comercio calcula un sobreprecio de casi 70.000 millones de dólares en la Gran Misión Vivienda. Esta corrupción hace que los ciudadanos pierdan confianza, como por ejemplo en los bancos. Esta crisis que se vive en Venezuela hace que no quieran mover su dinero hasta que la economía se estabilice. Por un lado, hay muchas personas que defienden la revolución bolivariana, apuntando a los éxitos que ha tenido, en la reducción de la pobreza, la desigualdad y el aumento de la participación ciudadana. Por otro lado, hay muchos críticos, no solo los habituales de la derecha política, sino también de la izquierda, que critican la gestión económica del gobierno de Maduro, la corrupción, la alta tasa de inflación y la escasez, y un juicio político de oposición de alto perfil a quien el gobierno acusa de fomentar la violencia. En otras palabras, Venezuela está dividida en dos. A pesar de estos aspectos negativos, la revolución bolivariana ha brindado cosas buenas, como el fortalecimiento de la democracia, reducción de la pobreza, incremento del gasto social, aumento de los servicios de salud y disminución del desempleo. Esto lo lograron antes de la Gran Depresión venezolana, lo cual se vio impactada en aspectos políticos, económicos y sociales. Por todos los actos de corrupción y violencia que ha venido trayendo Venezuela desde el gobierno de Chávez en 1999, en sus esfuerzos para reorganizar radicalmente la economía y la política de Venezuela. Existen problemas económicos como la escasez y la alta tasa de inflación, los cuales causan que exista separación entre los ciudadanos de diferentes ideales socioeconómicos. También existen los aspectos buenos, pero manejados de buena manera, por eso existieron esas mejoras. Estos dos puntos hacen que exista la separación de los ciudadanos por los ideales. Cómo la ética concuerda con la lógica a la hora de hacer política. El término de ética generalizada está fuertemente relacionado con la moral, a la vez que los dos tienen el mismo significado etimológico. Mediante el ordenamiento jurídico podemos hablar de que el Estado resuelve las normas sociales impuestas por los derechos de un ciudadano y sus responsabilidades. Para realizar política es necesario que haya una coexistencia de la lógica con la ética, ya que la lógica es hacer uso de pensamiento básico y reflexión sin necesidad de hacer un análisis tan complejo. Desde la perspectiva de Sócrates, al existir lógica en los individuos, debe existir la ética, para que estos puedan vivir honestamente, de otra forma habría una deshumanización. Desde el primer punto de vista, la lógica no coincide con la ética a la hora de hacer política en Venezuela, ya que solo existe la lógica en conveniencia propia. Más allá de la ideología bolivariana, los funcionarios públicos de este país han convertido el deber ético y sus convenciones políticas en convicción propia de supervivencia, donde todo lo que genera el país va en su mayor parte para estas personas y un porcentaje mínimo para el pueblo. El gran polo patriótico, en vez de generar igualdad y unión mediante una estratificación histórica de la cultura latinoamericana, ha generado pobreza y desinterés en las clases sociales. La ética se convirtió en egoísmo y la política en un significado intrínseco de corrupción. Desde el punto de vista socrático, en Venezuela no hay existencia de lógica ni ética, por lo cual podríamos sintetizar que la política solo lleva a cabo la actividad de organizar las sociedades del Estado y gobernar asuntos que en su mayoría afectan a su país desde todo aspecto. En la ideología chavista existía una incorporación combinada de distintos ideales de izquierda, tales como los de Carlos Marx, Gramsci, Che Guevara, Fidel Castro y Lenin, los cuales iban en completa concordancia de soberanía, solidaridad, igualdad y racionalidad. Podemos comprobar que tal cosa como el ideal bolivariano y un socialismo del siglo XXI es totalmente utópico, ya que, aunque dictamina relación entre política y ética, no hay existencia de lógica, ya que el ser humano actúa
actúa por supervivencia, mas no por convivencia. Y eso se ha demostrado desde tiempos coloniales. Líderes políticos venezolanos, al intentar protagonismo en la política internacional, han logrado una desvinculación de muchos países, las cuales ya han sido homogenizadas antes de esta proposición. Por lo tanto, al tener ideales completamente antiguos en relación con la modernidad en la que vivimos, muchos ciudadanos están en desacuerdo. Sin embargo, la proposición fue completamente ética en una campaña política, pero solo se usó una justificación de palabra para obtener votos, cuando en realidad la vivencia venezolana no es la vivencia que los mandatarios del partido prometieron. Mediante el voto, justificaron sus actos con la excusa de que es justificado si mayor parte de la población está de acuerdo. De la misma forma, no es ético usar información falsa para proveerse de justificaciones y de esta forma realizar actos antimorales, como tampoco es ético violar los derechos humanos de las personas para llevar a cabo actos contradictorios con lo propuesto anteriormente. Desde un contrapunto, lo que se lleva a cabo en Venezuela es ético desde la perspectiva aristotélica, poniendo de ejemplo a la Ética Nicomaquia. La Ética Nicomaquia es una obra escrita por Aristóteles en el siglo IX y es uno de los primeros tratados que se conservaron sobre ética y moral en la filosofía occidental. En este libro se difunde la esencia de la ética y su gran relación con la felicidad. Aristóteles comenta que el ejercicio que tiene el hombre es la función de su felicidad. El ser humano no puede ser virtuoso y la ética solo estará presente como la base de la felicidad misma. Aristóteles, al exponer a la ética como la base de la felicidad y a la felicidad como un hábito, es donde nosotros planteamos un razonamiento hacia el socialismo del siglo XXI, el cual se basa de solidaridad, fraternidad, amor e igualdad. De la misma forma, guiándonos por un estilo marxista de 4 pilares esenciales: el desarrollismo democrático regional, la economía de equivalencias, la democracia participativa y las organizaciones de base, todas están basadas en la pertenencia equitativa y en la repartición igualitaria de beneficios para todos sus ciudadanos. La ética contiene la lógica y en todo acto lógico hay presencia de la ética. Es decir, ambas se correlacionan según Aristóteles. El ser humano busca por naturaleza un bien y este bien es la felicidad. El ser humano, al carecer de un bien que no sea la felicidad, estaría negando su propia naturaleza. Esto nos lleva a que la felicidad es una actividad del alma que se divide dianoéticamente y éticamente, proporcionándonos la evidencia de que la felicidad es dirigida directamente a la ética de cada persona, y esta se refleja mediante la forma de obrar de un político, en este caso que busque un fin. Al decir dianoéticamente, hacemos una referencia al término aristotélico que hace énfasis a las virtudes propias del intelecto del ser humano, es decir, la lógica. Mira cómo están protegidos, como que si nosotros fuésemos los asesinos. Entonces, ¿quién es el reprimido aquí? ¡Maduro! Yo sé que ustedes se hacen los locos, pero yo les digo sinceramente, ustedes son conejillos de India. Yo como exfuncionaria, igualita que ustedes, y ahora soy sociedad civil. ¿Qué tal? ¿Funcionaria de dónde era? Fui polibaruta y fui policía municipio Libertador, la montada. Entonces trabajé para Chávez. No entiendo la lavada de cerebro que le han puesto a ustedes. Y me disculpan que les diga que ustedes nada más tienen la cabeza para usar pelo y para usar casco. No sé si todos, yo creo que todos no. Pero el que no razona en estas circunstancias y con este país que está hecho un desastre, con niños muriéndose de desnutrición y con ancianos muriéndose por desidia de medicamentos y personas con cáncer y personas con todo tipo de enfermedades, y ustedes estén en esta ridiculez, porque esto yo lo veo ridículo.